Yo les digo una cosa, donde voy, y el Señor me ha llevado a muchos sitios, donde voy, yo, así como no niego a mi mamá, tampoco niego la renovación, porque fue aquí donde el Señor hizo que la fe alcanzara ese nivel de fuego. O sea que para mí este servicio no solamente es encontrarme en casa, sino que también es algo muy hermoso. Yo lo llamo retornar un poco de lo que he recibido, porque aquellas vigilias, congresos de hace mucho tiempo, algunos de ustedes no habían nacido todavía. Sí, es cierto. Aquí los más jóvenes, mire, por ejemplo, allá la señorita no había nacido. Yo no había nacido cuando eso pasó. Pero no me mire así, que es una cosa bonita. Entonces, de verdad son muchos años de bendición, muchos años de gracia, de misericordia. Y yo siento que es retornar un poquito de lo que hemos recibido. Como de costumbre, tengan listos sus apuntes, ¿cierto? Sus libretas de apuntes. Y vamos entonces a disponernos. Todos saben cuál es la línea, ¿cierto? Ya les contaste cuál es la línea del retiro, qué es lo que se quiere hacer. No. Es un poco, les tomo un poquito por sorpresa. A veces las sorpresas son bonitas. Pero entonces sí les voy a pedir, antes de que empecemos propiamente la grabación, tengan la Biblia lista, capítulo número 11 de San Juan, porque ahí va a estar nuestra lectura orante, en el capítulo número 11 de San Juan, que es donde tenemos pues ni más ni menos que la resurrección de Lázaro, ¿no? La resurrección de Lázaro. Entonces vamos a estar ahí listos. Yo lo voy a tener también aquí. Capítulo 11 de San Juan, libreta de apuntes, ahí está todo. Muy bien, muy bien. Entonces ya estando listos, si quiere, para facilitar, permanezcan sentados, pero vamos a dar un saludo especial a Dios nuestro Padre con la oración de Jesucristo. Pueden permanecer sentados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos a las palabras, pero sobre todo al corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, dirigimos nuestra atención al capítulo número 11 del Evangelio según San Juan. Queremos dejarnos sorprender por este texto. El Señor tiene algo para nosotros hoy. Y esa bendición queremos recibirla con el corazón abierto y lleno de gratitud y amor hacia Él. ¿Qué nos trae ese capítulo? Leamos, empecemos por lo más elemental. Leer. Hemos hecho oración, hemos cantado. Vi que algunos danzaban para Cristo. Vi que decían salten. Algunos hicieron lo posible, lograron elevarse un poco. Hemos orado, hemos alabado al Señor, hemos pedido su Espíritu. Él está con nosotros. Con ese espíritu de fe nos acercamos a la palabra. Acuérdense lo que nos advierte San Pablo: no nos acerquemos a la palabra como otra palabra más. Es palabra del Señor, es palabra de Dios. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo:
esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios, y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. Solo después dijo a sus discípulos: volvamos de nuevo a Judea. Le replicaron: Maestro, hace poco querían apedrearte los judíos, ¿y tú quieres volver allá? Jesús les contestó: no hay jornada mientras no se han cumplido las 12 horas. El que camina de día no tropezará porque ve la luz de este mundo, pero el que camina de noche tropezará. Ese es un hombre que no tiene en sí mismo la luz. Después les dijo: nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme, recuperará la salud. En realidad Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allá, pues así ustedes creerán. Vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Luego vamos a continuar la lectura, pero la hemos dividido en esas 2 partes. ¿Qué es lo que nos encontramos? Vamos a situarnos poco a poco, a entrar en el texto. Entrar en el texto. La mejor manera de que el texto entre en ti es que tú entres en el texto. Escriba esa frase que le conviene. La mejor manera de que el texto entre en ti, en tu corazón, en tu mente y en tu vida, es que tú primero entres en el texto. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer nosotros. Entrar en el texto, ¿qué es? Pues vamos a situarnos en lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos 3 hermanos, Lázaro, Marta y María. Viven en Betania. Son amigos de Jesús. Todos esos datos nos ha dado el texto. Pero ¿qué más nos dice el texto? Lázaro está enfermo. Viene una petición, por supuesto, de las hermanas de Lázaro. Una petición a Jesús. Una petición entrañable. El que tú amas está enfermo. Se ve que ellas hicieron su mejor esfuerzo por conmover a Jesús para que viniera pronto. Sin embargo, Jesús no se puso en camino. Se quedó donde estaba. Y mientras Jesús se quedó donde estaba, Lázaro murió. La actitud de Cristo nos puede parecer extraña. ¿Por qué? Si es su amigo, esto se dice de muy pocas personas en la Biblia, ¿por qué si es su amigo no va inmediatamente? ¿Por qué no arregla el problema? Esa es una pregunta que nos surge. Y luego, cuando ya muere, que fue la última parte que leí, repito, luego continuamos la lectura, pero cuando ya muere, fíjate las palabras de Cristo que son bastante misteriosas. Yo me alegro de no haber estado allí, pues así ustedes creerán. Vamos a verlo. Me alegro de no haber estado allí. Dice uno, qué manera tan extraña de ser amigo. Ese amigo está como un poco extraño, porque la idea que uno tiene de amigo es distinta. El amigo acude pronto, el amigo me ayuda a resolver mi situación, y el amigo, pues se supone que no me va a fallar. Entonces, esos son los primeros elementos que encontramos: una amistad y un comportamiento extraño de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a buscar niveles de explicación. Lo que estamos haciendo ahora es lo que comúnmente se llama exégesis. Exégesis, ¿qué es? Tratar de entender el texto. Estamos tratando de entender el texto. Eso se llama exégesis. Nos acercamos al texto para entenderlo. Es nuestra manera de entrar en el texto, y así queremos que el texto también entre en nosotros. Entonces estamos buscando una explicación.
¿por qué ese comportamiento extraño de Cristo? Y hay distintos niveles de explicación. Por ejemplo, un primer nivel de explicación es: Judea era un lugar peligroso para Jesús. Esa puede ser una explicación. Por lo menos es la primera explicación que a uno se le ocurre. Hay que saber que la ciudad de Betania estaba muy cerca de Jerusalén. Se puede caminar de Jerusalén a Betania. Y todos sabemos que Jerusalén pues era capital de Judea. Entonces es la región de Judea. Y fíjate uno de los versículos que aparece ahí cuando Jesús dice: vamos allá. Entonces le responden ellos: pero si hace poco los judíos querían apedrearte. Dice el versículo 8: maestro, hace poco querían apedrearte y tú quieres volver allá. Entonces una primera explicación sería esa. Primera explicación: ¿por qué no fue Jesús inmediatamente? Porque estaba en peligro, porque allá lo querían matar. Pero esa explicación no nos satisface. Algo conocemos de Jesucristo y sabemos que esas no son las razones de Él. Debe haber otro motivo. Entonces tenemos que llegar a otro nivel de explicación. Primera explicación: porque estaba en peligro su vida. No, eso no es. Segunda explicación: tal vez no era tan amigo. Esa sería otra pregunta que nos hacemos. ¿Será que no era tan amigo? El resto del texto nos va a dar la respuesta. Por supuesto que sí eran muy amigos. Y nos lo dice aquí. Dice versículo 5: Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces la explicación no es porque estuviera en peligro su vida, porque ese no es el tipo de cosas que detienen a Cristo. Cristo no se detiene por eso. Entonces, ¿por qué no fue? Porque no eran tan amigos. No es cierto, porque también ha dicho en el versículo 5 que sí los quería mucho. Entonces ahora esto sí está muy misterioso. Ahora sí está muy misterioso. Si de verdad eran tan amigos, y si el problema no es que lo estuvieran deteniendo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Claramente, que es lo que vamos a encontrar en el pasaje, Jesucristo sí les va a dar una respuesta en su necesidad, pero les va a dar una respuesta en su tiempo. Entonces la explicación va a ir por ese lado. Tercer nivel de explicación. No se me pierda. Primer nivel de explicación: porque estaba en peligro su vida. No convence, porque ese no es Cristo. Cristo no pone ese tipo de prioridades. Él es demasiado valiente en su manera como ha hablado a las autoridades. Él no es así. Segundo nivel de explicación: es que en realidad no eran tan amigos, tenían otras prioridades. No es cierto, porque el versículo 5 dice: los amaba mucho. Entonces tenemos que profundizar todavía más. Y en ese tercer nivel ya encontramos algo diferente. Parece que el tiempo de Dios es distinto de nuestro tiempo. Parece que por ahí va la cosa. El tiempo de Dios. Es decir, la gran enseñanza que nos va a dejar este pasaje de Lázaro se llama el tiempo de Dios. Y ese es el título que le vamos a dar a estas predicaciones, que ustedes las pueden desde luego mirar después. Por eso lo estamos grabando, para que usted pueda luego mirarlas cómodamente, volver sobre ellas. Entonces la tercera explicación se llama el tiempo de Dios. La explicación verdadera y sincera, ¿cuál es? Que el tiempo de Dios no es como el tiempo nuestro. Acuérdese que ya hay un pasaje muy famoso en el profeta Isaías que dice eso: mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos. Así como se levanta el cielo sobre la tierra, se levantan mis planes sobre vuestros planes y mis caminos sobre vuestros caminos. Ahí no se menciona el tiempo, pero uno supone que si los planes de Dios son distintos, muy seguramente sus tiempos también son distintos, son tiempos distintos. Entonces, ¿cuál es la gran catequesis que nos va a dar este capítulo? Esto que estamos haciendo se llama exégesis. Exégesis es entrar en el texto. Uno entra al texto como respetuoso, humilde y creyente. Si uno entra con arrogancia, no va a haber nada.
Con arrogancia no se ve nada, porque la Biblia dice, el Señor resiste a los soberbios. Con arrogancia no. Uno llega con humildad, uno llega con fe, uno llega con amor y uno va entrando en el texto. ¿Y qué hace? Lo que estamos haciendo nosotros, preguntas. Y con esas preguntas uno va buscando, ¿qué me quiere decir el Señor? ¿Qué nos quiere decir con este texto? Entonces, la gran enseñanza que va a ser, la gran enseñanza se llama el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Entonces vamos a aprender cuál es la gran diferencia entre el tiempo nuestro y el tiempo de Dios. El tiempo nuestro tiene unos criterios, el tiempo de Dios tiene otros criterios. Y le digo una cosa, si nosotros hoy sacamos esta lección, nos va a servir toda la vida, toda la vida. ¿Cuál es el criterio que suele tener uno con su tiempo? El criterio que tenemos los seres humanos, el tiempo humano, ¿sabe cómo funciona? Funciona con la ley de la necesidad y el deseo. Donde más se nota eso es en los niños. Pregúntele al niño para cuándo quiere el regalo, ¿para cuándo? Ya. ¿Y cuándo quiere que se le quite el dolor? Ya. ¿Y cuándo quiere que le compren esa falda que le pareció preciosa y está de moda? ¿Cuándo hay que comprarla? El tiempo del ser humano está marcado por la necesidad y el gusto. Escriba, usted está, yo creo que es de las más juiciosas usted, la felicito. Hay muchos otros que están tomando apuntes. Entonces mire, el tiempo humano está marcado ¿por qué? Por la necesidad. La necesidad y el gusto. El gusto. Por eso las personas que se enamoran, las personas que se aman, cuando quieren encontrarse ya. Es que ya quisiera estar donde tú estás, tú deberías estar aquí. Bueno, todas estas cosas maravillosas que se dicen. Qué peligroso que le digan, te amo mucho, pero tómate tu tiempo, cuando puedas, vienes. Si no puedes, no pasa nada. Uno dice, ahí hay muy poco amor. Entonces, el tiempo humano está marcado por dos palabras, que son la necesidad y el gusto. Necesidad y gusto. Esas son las dos palabras. Pero le voy a contar una cosa un poquito triste. ¿Sabe algo? La necesidad y el gusto marcan también a los animalitos. Dice usted que así es también el animal. Entonces le voy a decir una frase muy dura. El tiempo humano en el fondo es como un tiempo animal. Porque yo quiero ya la solución de mi problema. Yo quiero ya ese préstamo. Yo quiero ya ese beso. Yo quiero ya ese perdón. Yo quiero ya ese dinero. Yo quiero ya ese trabajo. Ya. Pero es que así también son los animales. Entonces el tiempo humano está marcado por la necesidad y el gusto. Y el tiempo de Dios. ¿Qué marca el tiempo de Dios? Que es el título que le vamos a dar a estas reflexiones. El tiempo de Dios. ¿Qué marca el tiempo de Dios? Las cosas son distintas. Aquí nos toca, amados hermanos, aquí nos toca ser discípulos. Aquí nos toca pegarnos a Jesús con humildad y decirle, pues enséñame tú, Señor. Porque desde mi punto de vista, desde lo que ha sido mi vida, yo el tiempo que conozco es el tiempo humano. Y el tiempo humano es el tiempo de la necesidad y el gusto. Y tú tienes otros tiempos. Entonces, enséñame tú. Y este pasaje nos va a enseñar. Vamos a aprender varias cosas sobre el tiempo de Dios. Y yo estoy tan feliz de compartir esto, porque este es el tipo de enseñanza que le sirve a uno toda la vida. Porque uno va a tener necesidades, búsquedas, problemas toda la vida. O sea que esto nos va a servir toda la vida. Vamos a aprender unas 4 o 5 cosas, todas tomadas del texto bíblico, donde vamos a aprender cómo es el tiempo de Dios. Porque esa expresión yo sé que ustedes también la han oído y la han dicho seguramente. A veces usted habla con un amigo, con una amiga y dice, ay, ¿qué será que mi hijo, yo veo que está como tan alejado? Y entonces tal vez la amiguita le dice a la otra amiga, le dice, tenga paciencia, comadre, en el tiempo de Dios, ¿cierto? A veces decimos así, en el tiempo de Dios, pero a uno nadie le explica cómo es el tiempo de Dios, ¿no? ¿Y a qué horas es el tiempo de Dios? Uno no sabe a qué horas es el tiempo de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender
cómo es este asunto del tiempo de Dios. Y lo vamos a aprender ¿de dónde? De la Biblia, capítulo 11 de San Juan. Entonces, tiempo de Dios, póngale cuidado. Empieza el pasaje y dice la siguiente forma: había un hombre enfermo llamado Lázaro, era de Betania, ahí nos están ubicando, ¿cierto? En el tiempo y el espacio. Esta María era la María que ungió al Señor con perfume, le secó los pies con sus cabellos. Perfecto. Tercero, las dos hermanas mandaron decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. El versículo 4 nos da la primera enseñanza sobre el tiempo de Dios. Versículo 4. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios, y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Tú te das cuenta que Jesús no pone por delante ni su afecto, porque Él quería a Lázaro, ¿cierto? Como quería a Marta y a María. Él no pone por delante su afecto de su corazón, y vaya corazón que es el de Cristo, pero Él no pone por delante su afecto. Segunda cosa, Él no pone por delante la urgencia, la necesidad o lo que quisieran aquellas hermanas. ¿Qué es lo que Él pone por delante? Exactamente. Pero eso todavía tiene más contenido. Mire, observe. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Jesús? Lo primero que hace Jesús es mirar el acontecimiento desde la perspectiva de Dios. Es decir, lo vamos a plantear de un modo muy concreto, lo vamos a plantear de este modo, de esta manera. Jesús parece que hiciera esta pregunta: ¿para qué está sucediendo esto? ¿Cuál es el fruto de esto? Se lo digo más sencillo tal vez: ¿qué quiere Dios con esto? Esa es la primera pregunta. La primera pregunta no es: ¿cuánto está sufriendo mi amiguita Marta? ¿Cuánto está sufriendo María? La debe estar pasando muy mal. La primera pregunta no es: ¿cuánto me duele a mí que mi amigo esté en esas? La primera pregunta es: ¿para qué está sucediendo esto? O todavía más fácil: ¿qué quiere Dios con esto? Entonces, yo les hago una pregunta: ¿queremos aprender a vivir en el tiempo de Dios, sí o no? Sí. Queremos. Entonces aprendamos la lección. ¿Y la lección cuál es? Cualquier cosa que a usted le suceda, lo primero que tiene que preguntar es: ¿qué quiere Dios con esto? Y por eso Jesús, que llevaba esa pregunta al ritmo del palpitar de su corazón, que parece que se la hacía todo el tiempo: ¿qué quiere mi papá con esto? Acuérdate la relación que tiene Jesús con el Padre, ¿no? Mi papá. ¿Qué quiere mi papá con esto? ¿Qué quiere mi Padre? ¿Por qué quiere esto? ¿Qué va a sacar de aquí? Mire, cuando uno empieza a tomar esa perspectiva, ya las cosas se ven muy distintas. Porque cuando usted se concentra en lo que usted está sintiendo, cuando usted se concentra en lo que su amiguito del alma, su amiguita del alma está sufriendo, usted inmediatamente queda prisionero. En el tiempo del hombre usted es prisionero. En el tiempo humano usted es prisionero. En el tiempo de Dios usted es libre. Solo el tiempo de Dios libera. Solo el tiempo de Dios libera. ¿Por qué sabemos eso? Porque en el tiempo humano la intensidad de la necesidad o la intensidad del placer te atrapa. Te atrapa. Acuérdese lo que les pasaba a los israelitas en el desierto. ¿Cuántas veces protestaron? ¡Qué cosa tan terrible! Creo que ahí puede estar un poco el origen de los protestantes. Ahí protestaban. Era una cosa terrible. Estaban protestando todo el tiempo. ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Y dónde hay agua? Lea usted, por ejemplo, el libro de los Números, capítulo 10. Todo ese libro de los Números es bueno.
para esto que estamos diciendo. Números capítulo 10. Ahí se encuentra usted a los israelitas protestando porque sí tenían comida, pero ya estaban cansados de esa comida. Como el niño que llega a la casa y dice: mamá, ¿hoy qué hay? Tenemos acelga con espinaca. Y el niño dice: no hay otra cosa, no hay hamburguesa, no hay salchicha, no hay pizza. Lo que hay es torta de acelga y sopa de espinaca. Y el niño no quiere comer eso. Así eran los israelitas. Entonces, en Números capítulo 10, usted se encuentra que ellos pidieron una comida a su gusto. Ahí fue donde nació la pizza, pero no fue exactamente la pizza. Pero ahí fue donde ellos pidieron carne. Estaban cansados del régimen vegetariano del maná. Aunque la Biblia misma dice que el maná era tan delicioso que a cada persona le sabía como lo quería sentir. Saciaba todo deleite el maná. Pero a pesar de eso, ellos echaban de menos carne. Algo que yo pueda hincarle el diente. Carne. Entonces, ¿qué pasa? Que la necesidad te atrapa. La necesidad te atrapa. Cuando una persona sufre una necesidad, muchas veces queda atrapada por la necesidad. Hemos conocido tantas historias así. La persona que necesita dinero y todo el día piensa en dinero. La persona que se siente sola. ¿Cuándo llegará ese príncipe azul? Y entonces, en su soledad, la persona queda atrapada, no piensa en otra cosa. La necesidad te atrapa, porque la necesidad se adueña de tu cabeza, se adueña de tu pensamiento. El placer te atrapa, se nota especialmente en las adicciones. En cambio, la gran pregunta de Cristo, este es el primer punto sobre catequesis del tiempo de Dios. ¿Qué es lo primero que pregunta Cristo? Me gusta esta formulación. ¿Qué quiere Dios con esto? Cualquier cosa que me suceda, la más hermosa, la más deleitable, la más conflictiva, la más dolorosa. ¿Y qué quiere Dios con esto? Así entra uno en el tiempo de Dios. O sea, ¿cuál es la puerta para el tiempo de Dios? ¿Puede entrar uno en el tiempo de Dios? Sí, amén, aleluya. Uno sí puede entrar en el tiempo de Dios. ¿Pero qué se necesita? Seguir el camino de Cristo. ¿Y cómo se entra al camino de Cristo? Por una pregunta, la cual es: ¿qué quiere Dios con esto? Segundo, esa pregunta, ¿qué quiere Dios con esto? Es como un poquito entrar en una caverna, porque obviamente lo que Dios quiere uno no lo conoce muchas veces, no lo entiende, no lo ha descubierto. Nuestros ojos son tan miopes, nuestra mirada es tan imperfecta que uno no se da cuenta, uno no entiende. Entonces se necesita una lámpara, y aquí viene el segundo punto. Para entrar en el tiempo de Dios se necesita una lámpara. ¿Cuál es la lámpara? Ya ustedes la habían dicho. No, en este caso es más preciso que decir la palabra. Ahí la dijeron. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Una pregunta: ¿qué quiere Dios con esto? ¿Y qué es lo segundo que tengo que hacer? Tengo que hacer una proclamación de la gloria de Dios. Proclamación de la gloria de Dios. Quiero buscar la gloria de Dios. Esa va a ser mi lámpara. ¿Cómo se glorifica a Dios más en esto? 2 puntos. Entonces, me sucede algo. No pensé que me fuera a fallar ese amigo. ¡Qué embarrada! ¡Qué cosa tan terrible! Yo, hombre, le tenía esa confianza a ese amigo, a esa amiga. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por esas experiencias de decepción. Una amiga, hombre, entrañable. Pero ¿cómo me fue a hacer esto? No. Mire, lo hubiera esperado de cualquier persona, menos de ella. ¿Cómo me fue a hacer eso? ¿Cómo me fue a hacer eso? Entonces ahí me puede pasar que yo quedo atrapado en mi necesidad o en mi gusto. Mi necesidad puede ser necesidad de revancha. Mi necesidad puede ser necesidad de desquite o de justicia. Yo puedo quedar atrapado ahí. Y entonces la vida se me vuelve amarga porque pasé por una decepción. Pero Cristo me está enseñando, nos está enseñando a todos un camino diferente. Es como empezar por preguntar: ¿qué quiere Dios con esto? ¿Qué quiere Dios
con esto que me ha pasado? ¿Cómo me fueron a fallar así? ¿Qué quiere Dios con esto? Posiblemente me está enseñando Jeremías 17. Ay de aquel que pone su confianza en el hombre. Ay de aquel. Dios me está enseñando algo. Que algo se puede confiar en el ser humano, pero la verdadera confianza no es para el ser humano, es para Dios. Por dar un ejemplo solamente. Entonces, el primer paso siempre es preguntarme qué es lo que Dios quiere con esto. Y lo segundo es hacer un propósito expreso. Quiero buscar la gloria de Dios en esto. Lo que te dé más gloria a ti, Señor. Lo que te dé más gloria a ti. Eso es indispensable. Lo que te dé más gloria a ti. Llevamos esos dos criterios. Sigamos leyendo. Versículo 6. Cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. ¿Qué aprendemos de esa espera de Cristo? Aprendemos que la precipitación, que es algo muy nuestro, por lo menos mío, la precipitación, el acelere, usualmente no aciertan con la gloria de Dios. La precipitación no es amiga de la gloria de Dios. La velocidad no es amiga de la gloria de Dios. Porque la búsqueda de la gloria de Dios no es instantánea. ¿Qué es lo que le puede dar la mayor gloria a Dios? A veces lo puedo ver con mucha claridad, a veces no tanto. Entonces, ¿cuál es la tercera recomendación para entrar en el tiempo de Dios? Evitar toda precipitación. Esto tiene tantas aplicaciones. Yo cada vez me vuelvo más amigo de un santo, San Juan Bosco, el gran apóstol de la juventud. ¿Quién no conoce a los salesianos? ¿Quién no conoce la gran obra de Don Bosco? Y Don Bosco realmente era un gran pedagogo, un tremendo pedagogo. Y fíjate lo que nos dice Don Bosco, o mejor dicho, lo que les escribe a sus hermanos del instituto religioso que él fundó, que son los que nosotros hoy conocemos como los salesianos. Fíjate lo que él les enseñó, para que tú veas la importancia de evitar la precipitación. Dice él: cuando vamos a corregir a un joven, es fácil soltar un torrente de palabras. Esa es la precipitación. Estoy cansado, entonces saco mi torrente de palabras. Es que, mire, ya, ahora sí me llegó la medida. Y entonces, esa es el torrente de palabras. Y ahora, y me va a oír. Entonces dice Don Bosco: cuando corregimos a los jóvenes, es fácil soltar un torrente de palabras. Pero, en esas palabras, estamos buscando nuestro desahogo, no su bien. Dice porque la luz del Espíritu Santo en Don Bosco. Entonces, ¿cuál es el peligro de la precipitación? Que en la precipitación usted muchas veces no está buscando ni el bien del prójimo ni la gloria de Dios, sino usted quiere es aliviarse usted, aliviar su dolor, su incomodidad, su vergüenza, aliviar su corazón herido, humillado, despreciado. El tiempo de Dios no es así. Entonces hay que evitar la precipitación. ¿Por cuánto tiempo? Eso es difícil decirlo, pero si hay una pista. Si hay una pista que la tomamos esta vez no del Evangelio, sino del ejemplo de los santos, como Don Bosco. ¿Por cuánto tiempo? Respuesta: es aquí donde es indispensable el conocimiento de uno mismo. Uno tiene que preguntarse: lo que voy a hacer, lo que voy a decir, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a decir? Este es el ejemplo que nos dan Don Bosco, por una parte, y luego mi muy querida Catalina de Siena, que es la que tanto nos invita al conocimiento de uno mismo.
ese criterio es: antes de obrar, pregúntate, ¿por qué voy a hacer lo que voy a hacer? ¿Por qué voy a decir lo que voy a decir? Y si la respuesta honesta que tú encuentras, ¿yo por qué le voy a hablar? Tengo un sobrino que vive ahí en la casa y ya me tiene, pero es que ya no sé qué más hacer. Pero esta noche sí me va a oír. Yo tengo que preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué esta noche me va a oír? ¿Por qué le voy a hablar? Es que ya no me aguanto más. Y la gloria de Dios, bien, gracias. ¿Bien? Entonces, la tercera recomendación es evitar la precipitación. A ver, vamos poniendo en orden los consejos, ¿no?, que van saliendo del Evangelio y de los santos. Entonces, primero dijimos preguntarse, ¿qué quiere Dios con esto? Segundo, hacer propósito de buscar y proclamar la gloria de Dios. Con lo que somos, decimos y hacemos. Hacer propósito. Tercero, evitar la precipitación. Cuarto, al momento de actuar, preguntarse, ¿por qué voy a hacer lo que voy a hacer? Mira, a mí me parece tan impresionante que Jesús, siendo el dechado de toda perfección, sin embargo esperó 2 días. ¿Qué hizo Cristo en esos 2 días? Lo más sorprendente es que la Biblia no nos dice nada de qué estaba haciendo en esos 2 días. Daría la impresión de que él estaba simplemente orando, descansando, pensando, qué sé yo. ¿Sabes qué estaba haciendo? Estaba buscando con plena claridad cuál era el momento de la gloria de Dios. El momento de la gloria de Dios. Entonces ahí van las recomendaciones. Tercero, evitar toda precipitación. La precipitación no es de Dios. El que actúa precipitadamente muchas veces falla. El que habla precipitadamente falla. Yo les digo que a estas alturas de la vida he cumplido ya 26, voy para 27 años de sacerdocio, imagínese usted. Y por supuesto, en estos años uno ha conocido tantas parejas. Quienes me conocen saben que yo he tratado de ser apóstol del matrimonio y de la familia, porque claro, ahí está la célula, ¿cierto? Toda la sociedad. A mí me da tanto dolor cuánto se puede dañar un matrimonio en una sola discusión. Y la gente lamenta, años, una palabra que se le salió en un momento rápido. Están en una discusión. Y en medio del calor y en medio de la agitación y la cólera, se le sale esta frase a ella: mi mamá sí me dijo que para qué me iba a casar con usted. Esa frase la dijo en 2.7 segundos. Quedaron marcados. Evitar toda precipitación. El tiempo de Dios no es compatible con la precipitación. No es compatible. Usted en una frase, usted en una actitud, usted en un golpe, usted en un abrazo, usted en un beso, nunca sabe todo lo que puede perder. Nunca sabe. Nunca sabe. La precipitación no es de Dios. Es necesario evitarla. Y cuarto, llevamos 4, pero son más. Llevamos 4, la cuarta, ¿cuál es? Preguntarse, ¿por qué voy a hacer o por qué voy a decir lo que voy? Hasta que uno esté seguro. Y a veces las respuestas, pues yo hablo de mí, ¿no? A veces las respuestas le da a uno vergüenza. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque no me dejo, no me voy a dejar. Y ahí es donde el ángel de la guarda le tiene que preguntar a uno: oiga, socio, ¿y la gloria de Dios? No dijo que iba a buscar la gloria de Dios. Ese fue el paso 2, ¿no? El paso 2 fue ese, que iba a buscar. Usted dijo que iba a buscar la gloria de Dios. ¿Dónde quedó la gloria de Dios? Entonces, fíjate, evitar la precipitación y preguntarse por qué voy a hacer lo que voy a hacer. Después de que pasaron esos 2 días, es decir, al tercer día, bien sabemos que en la Biblia la expresión tercer día es muy importante. Eso tiene toda una línea
de sabiduría que no la vamos a profundizar ahora. Solo después dijo a sus discípulos: volvamos de nuevo a Judea. Ahí fue donde le dijeron: te van a apedrear, no sé qué. Pero él no le dio importancia a eso. Dijo: no hay jornada mientras no se han cumplido las 12 horas. Es la traducción que estoy leyendo aquí. Otras traducciones dicen otras cosas, pero la idea en el fondo es la misma en todas las traducciones. La traducción es, o la idea central es que hay un tiempo y hay un trabajo por hacer. Hay un tiempo y hay un trabajo por hacer. El que camina de día no tropezará, porque ve la luz de este mundo, pero el que camina de noche tropezará. Ese es un hombre que no tiene en sí mismo la luz, dice esa traducción. Bueno, siendo así las cosas, a ver, acerquémonos a alguna otra traducción, a ver qué pudiéramos encontrar. Leamos alguna. Esta que estoy leyendo aquí es la latinoamericana, que no necesariamente es la que más me gusta. A ver, usted, por ejemplo, ¿qué tiene ahí? Hágame el favor, leamos esa traducción. Acérqueme aquí la Biblia, por favor, présteme una de esas Biblias y la leemos. Eso, gracias. Solo la Biblia, gracias. Esta Biblia, sí, porque aquí tiene un papelito, creo que es un examen de conciencia. Ese lo dejamos quieto. Juan 11:9. ¿Esta cuál es? Dios hablaba. Esta es, no, la Biblia para el pueblo de Dios. La Biblia para el pueblo es que creo que es como la misma que tengo yo aquí. Vamos a ver. Entonces el versículo 9 dice: Jesús contestó: ¿no tiene 12 horas el día? Si uno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si uno anda de noche tropieza porque le falta la luz. ¿Qué nos quiere decir el Señor con eso? Aquí esta traducción dice: no hay jornada mientras no se han cumplido las 12 horas. Veamos todavía. Muchas gracias, su merced linda. Muchas gracias. Yo quiero todavía, tráigame otra Biblia distinta. Tráigala aquí, que no quiero apartarme del podio, porque estamos aquí con la grabación. Eso es. Vamos a ver qué dice esta otra traducción. Y leemos también Juan 11, versículo 9. Juan 11, versículo 9, y dice así: no es cierto que el día tiene 12 horas, si uno anda de día no tropieza porque ve la luz que hay en este mundo. Entonces, definitivamente, gracias, definitivamente Jesús lo que nos está diciendo es que hay un tiempo para caminar y es el tiempo de la claridad. Ese es el sentido. Todavía podríamos mirar otras traducciones, pero no nos detengamos más en ese versículo 9. Hay un tiempo para caminar y es el tiempo de la claridad. El tiempo de la oscuridad no es tiempo para caminar. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra reflexión que llevamos del tiempo de Dios? Sabe que tiene una aplicación muy sencilla y muy bonita. En la duda no tome decisiones. San Ignacio de Loyola lo decía de una manera muy bonita: el tiempo de tribulación no es tiempo de decisión. Si usted está en turbación, si usted está turbado, si usted está confundido, si usted está inseguro, ese no es el tiempo para avanzar. ¿Cuál es el tiempo para avanzar? El tiempo de la luz, el tiempo de la claridad. Entonces, ¿cuál es la quinta recomendación? La quinta recomendación es avanzar siempre con una conciencia clara y despierta. No avance en la inseguridad, no avance en la duda, no avance en la duda. Si usted tiene duda, seguramente no debe hacerlo. Eso vale para tantas cosas. ¿Será que debo yo firmar esto? Dicen que es para evitarle unos impuestos a la empresa, pero a mí me parece que usted está como tramposo, pero bueno, voy a firmar. En la duda no, en la duda no. ¿Será que esta caricia está bien o está mal con el novio o con la novia? ¿Será que esto está bien o que está mal? No avances en la duda. Aclara primero la duda y luego se avanzas. Ese es el sentido de Juan 11:9. Se avanza solo en la luz. Solo se avanza en la claridad. En la claridad y en la luz. Solamente ahí. Si usted tiene duda, es mejor que no avance. Eso es lo que nos dice Jesús. Nos está diciendo
Si usted intenta avanzar en medio de la duda, es como el que intenta caminar en las tinieblas. ¿Qué le va a pasar? Tropieza y cae. Ya llevamos 5 recomendaciones. Avance con una conciencia clara y despierta. Con una conciencia clara y despierta. Que usted tenga certeza de que está haciendo las cosas bien. No avance en medio de las tinieblas. ¿Y las tinieblas cuáles son? La ignorancia, la duda, la confusión, la turbación, la tribulación, la inseguridad. Ese no es el momento de avanzar. Ese no es el momento de avanzar. ¿Este negocio me conviene o no me conviene? Como que no, pero tal vez sí, pero hagámosle, como decimos los colombianos, ¿no? Hagámosle. Y hagámosle es que se mete uno en unos problemas terribles. En unos problemas terribles. No avances con dudas. No avances con dudas. Aclara primero tu conciencia. Aclara primero que haya luz. Y es muy interesante, ya cuando uno entiende que esa es la interpretación, es muy interesante ese texto, porque fíjate que Jesús nos dice que hay 12 horas de claridad. ¿Eso qué está indicando? Que hay tiempo para avanzar y hay otro tiempo en que a uno le toca pararse. ¿Y por qué se para? Porque se acabó la luz. ¿Y entonces qué tiene que hacer? Esperar a que llegue de nuevo la luz. Y en la vida muchas cosas son así. Por ahora hasta donde puedo llegar es a esto. No estoy seguro de seguir más. Ya se me aclaró. Sigo de para acá. Es decir, que uno tiene que estar esperando que llegue la claridad. A veces uno está avanzando y a veces uno está esperando. Es otra manera de dar ese quinto consejo. Hay tiempo para avanzar y hay tiempo para esperar. Avanzo cuando hay claridad, espero cuando no la tengo. Espero cuando no la tengo. ¿Esto estará bien o estará mal? Tan difícil saber. ¿Quién sabe cómo será? Pero bueno, hagamos. No. Claridad en tu conciencia. Ahora bien, tener claridad en la conciencia no significa que los pasos sean fáciles. Por ejemplo, usted puede tener claridad en su conciencia. Yo no le puedo tolerar a ese hijo mío lo que está haciendo. Yo no le puedo tolerar eso. ¿Va a ser una conversación fácil? No. ¿Va a haber seguramente una discusión? Sí. ¿Pero tengo claridad de que debo hablar con él? Sí. Entonces avanzo porque estoy en la luz, en la claridad. Avanzo porque estoy. Entonces la claridad no significa facilidad. Para que siga escribiendo en sus apuntes. Tener claridad no significa tener facilidad. A veces uno tiene claridad de que le toca hacer cosas que son muy difíciles. Muy difíciles. Realmente este amigo, mire, bellísima persona, la pasamos muy bien, pero esa amistad, eso no va bien. No me conviene esa amistad. No es fácil llegar a esa conclusión, pero cuando ya tengo la conclusión, cuando ya me he dado cuenta, realmente me toca dejar esa amistad. ¿Qué sigue? Dar el paso. Claridad no significa facilidad. Entonces, el quinto paso, ¿cuál es? Que hay que encontrar la claridad. Y encontrar la claridad significa que habrá periodos de mi vida donde puedo avanzar y puedo crecer. Y hay otros periodos donde me toca detenerme. No hay nada que hacer, toca detenerse. Eso también lo encontramos en el pueblo de Israel. Acuérdense que los israelitas, cuando iban por el desierto, los iba guiando una nube, que era como una especie de presencia nubosa en el día y una especie de resplandor o ya columna de fuego en la noche. Y ellos sabían que esa nube permanecía sobre la carpa del encuentro. Ahí permanecía. Y cuando la nube se levantaba, había que seguir caminando. Y cuando la nube se detenía, había que acampar otra vez. Y dice el texto de la Escritura, a veces la nube se levantaba a los 2 días.
Imagínense con lo que costaba armar todas esas carpas y montar todo el santuario, porque ellos tenían ese santuario móvil, ¿no? Ellos estaban por el desierto y tenían todo su santuario móvil con el altar de bronce, con los querubines, con el arca, con los parales, las bases, con los tapices, los tapetes y todo eso. Había que levantar todo eso, que era como hacer, y en esa época no hay guías rojas, trasteos, a ver, levantar todo eso. ¿Y qué había que hacer? Y después de eso empiezan a caminar, y a los 2 días otra vez de todo. 3 días más, no, que otra vez, oh, vuelve. Y así es Dios con uno. Hay veces que Dios le manda a uno: quédese quietecito. Quédese quietecito. Quietecito se ve más bonito. Quédese quietecito. Este no es tiempo de mucha cosa. Este es tiempo quietecito, quietecito. Y luego hay otros tiempos en que hay que moverse. Acuérdese que Jesús estuvo ¿cuántos años allá en Nazaret? ¿Cuántos? ¿Por ahí cuántos? Como 30 años. ¿Y por qué no salía de Nazaret él con ese poder de milagros, con esa elocuencia como a nadie más la tenía en esta tierra? Y él 30 años quietecito, quietecito, quietecito. Hasta que llegó el momento y entonces empezó su misión. Tenemos que aprender de él. Eso es lo que nos enseña Juan, capítulo 11, versículo 9. Eso es lo que significa lo de las 12 horas. Hay tiempo para caminar y hay tiempo para detenerse. Entonces yo he conocido casos de algunas señoras jóvenes que han estado en la renovación carismática en grupos de oración y se entusiasman con la predicación y entonces se casan, entonces tienen un bebé aquí, otro bebé acá y quieren ir a los congresos y quieren predicar y de todo, y luego se echan otro niño en la espalda. Puede que sí, ¿cierto? Pero tal vez lo que el Señor te está diciendo es: un momentico, una pausa. Un momentico, una pausa. ¿Cierto? Porque luego viene el canto de que hay que saltar. Entonces, el Señor te va mostrando, el Señor te va mostrando. Hay pausas, en la vida hay pausas. Yo, por ejemplo, soy feliz en la evangelización, pero hubo un momento en el que mi comunidad, yo digo, Dios a través de mi comunidad me dijo: mire, lo necesitamos haciendo un doctorado en Irlanda. Yo allá también predicaba, yo me las arreglaba también para predicar un poquito, pero era muchísimo menos. ¿Por qué? Porque Dios me dijo: quietecito, quieto, quieto. Y está bien. Dios a veces dice quieto y a veces dice andar. Y a veces Dios te da la claridad y hay que avanzar mucho. Y otras veces te dice: ahora no se sabe. ¿Eso no fue lo que le pasó a Abraham? ¿Eso no fue lo que le pasó al pueblo de Israel? ¿Eso no fue lo que vio Jesucristo? Así también nos pasa a nosotros. Entonces el quinto consejo, ¿cuál es? Obrar siempre con una conciencia clara. Cuando ya Jesús tuvo la conciencia clara, esto le va a extrañar a algunos, porque van a decir: bueno, pero ¿cómo así que Jesús entonces tenía que aclarar las cosas? Sí, no tenga miedo de decirlo. La Biblia nos dice, Lucas capítulo 2, que él crecía en edad, en sabiduría y en gracia. O sea,